Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a una presentación en la cual pues vamos a hablar temas sobre auditoría basada en riesgos. Básicamente lo que queremos hacer en este caso es entrar y mirar, digamos, cómo, qué conforma esa auditoría basada en riesgos porque hay varios ítems que la conforman, ¿listo? Entonces digamos que dentro de esta presentación lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a mirar eh, todo aquello que tiene que ver, digamos, con la diferencia entre lo que era la, las normas de auditoría generalmente aceptadas versus lo que son las normas internacionales de auditoría. Vamos a ver también temas sobre la auditoría basada en riesgos, la gestión de riesgos y control interno, la gestión de riesgos empresarial y la auditoría, y vamos a analizar por último un caso práctico sobre el apetito de riesgo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente van a ser dos videos en donde pues vamos a desarrollar toda esta temática, ¿ok? Entonces, empecemos. Vamos a hablar acerca de lo que son de lo que es la diferencia entre las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que era la normatividad que anteriormente nos regía, versus las normas internacionales de auditoría, ¿ok? Al respecto, pues hay que tener en claro, digamos que para el profesional en contaduría pública en Colombia, pues es muy importante, es muy relevante el, el saber con claridad qué diferencia tienen las normas de auditoría generalmente aceptadas en nuestro país y lo que son las normas internacionales de auditoría, las cuales, pues gracias a la ley 1314 del 2009, pues han sido implementadas en nuestro país, ¿ok? Y su objetivo o digamos, lo que se persigue con esa implementación es que se busque como un proceso de convergencia entre lo que teníamos y las mejores prácticas en lo referente al aseguramiento como, como parte vital, por ponerle un adjetivo, como parte vital del ejercicio de auditoría que se hace en Colombia por parte de nosotros los contadores públicos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que las normas generalmente aceptadas en Colombia, las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, iniciaron con la promulgación de la Ley 43 de 1990, que básicamente en su artículo 7, como lo vemos acá en el enunciado, en su artículo 7, eh, dice más o menos que las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan o tienen que ver con lo que son las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en el informe respectivo, ¿ok? Las normas de auditoría son las siguientes, o sea, iban básicamente enfocadas a los siguientes temas, lo que eran las normas personales, y dentro de las normas personales, pues exploraba tres campos que son, primero, el examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Ese es el primer ítem. Es decir, la primera característica de esas normas personales. Digamos que la ley 43 de 1990 faculta a los contadores públicos para ser esas personas idóneas para poder desarrollar la auditoría en nuestro país. ¿Ok? En segunda instancia, como ese segundo componente de las normas personales, tenemos que el contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para poder garantizar de esta manera la imparcialidad y la objetividad de sus juicios. ¿Ok? Y en tercera instancia, en la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder con diligencia profesional. ¿Ok? Entonces mire cómo las normas personales se enfocan en la persona como tal, busca esas características específicas para
delinear el ideal perfecto para esa persona que debe y puede desempeñar la auditoría en Colombia. ¿Listo? Luego vienen unas normas relativas a la ejecución del trabajo. Sucede que dentro de esas tenemos también tres aspectos importantes. Digamos que el primero hace referencia a que el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiere. ¿Listo? En segunda instancia, dice que debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda, digamos, confiar, ¿ok? Que es una palabra bien grande, porque cuando uno habla de confiar, de confianza, pues hace referencia no solamente a un ámbito profesional, sino que cubre como más allá, ¿no? Entonces, digamos que hace referencia a eso, a que se pueda confiar en este como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Y en última instancia, dentro de estas normas relativas a la ejecución del trabajo, tenemos que debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, de inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Y como último tema, habla acerca de las normas relativas a la rendición de informes. ¿Ok? En este aspecto se van a tocar cuatro partes que son, en primera instancia, siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. ¿Ok? Si les practicó un examen a ellos, el contador público deberá expresar claramente el carácter de su examen. Debe expresar su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros. ¿Listo? En segunda instancia, tenemos que el informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. En tercera medida, el informe, que es tan relevante y que en realidad es lo que cobra importancia en todo el trabajo de auditoría, dice que el informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el anterior. ¿Ok? Y como última instancia, cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, pues va a tener que va a tener que expresarlas de manera clara e inequívoca. ¿Ok? Cuando fuere necesario, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública complementará y actualizará las normas de auditoría de aceptación general, de acuerdo con las funciones señaladas para este organismo en la presente ley. Entonces, eso es básicamente lo que dice esa ley 43 de 1990, que era básicamente la que regía o amparaba todo el tema de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. ¿Listo? Una vez emitida la ley 43 de 1990, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública lo que hizo fue que preparó y presentó 3 años más tarde una serie de pronunciamientos que buscaban ampliar y aclarar lo mencionado en la ley en particular sobre lo que eran las normas de auditoría a aplicarse en Colombia. ¿Listo? Y lo hizo como parte de los argumentos usados por el Consejo y se hizo referencia en su momento a las normas internacionales de auditoría cuando se menciona, y aquí abro comillas, las normas internacionales de auditoría emitidas por la IAPC, la IAPC, no se imponen sobre las leyes o reglamentaciones de cada país. En los casos en las que en los casos en que las normas de un país estén en conflicto sobre un asunto particular, las asociaciones miembros deberán actuar procurando su armonización. Colombia
como miembro de lo que es la Federación Internacional de Contadores, pues debe apoyar sus objetivos y acoger sus normas y guías en ausencia de pronunciamientos emitidos en el país por los organismos competentes. ¿Ok? Las normas de auditoría que se encuentran en vigor en varios países difieren en forma y contenido. ¿Ok? El IAPSI está consciente de tales diferencias y a la luz de tal conocimiento lo que hizo fue emitir las normas internacionales de auditoría, pretendiendo su aceptación internacional o su armonización. ¿Listo? Con este párrafo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública lo que hizo fue, palabras más, palabras menos, dejar en claro que aunque existen unas normas de carácter internacional en diferentes partes del mundo, se hacen ajustes a las mismas para adaptarlas a la necesidad de cada país, como efectivamente ocurre en Colombia, cuando se aplican a trabajos de revisoría fiscal, por ejemplo. Entonces, como que esas normas van madurando, ¿no? Como que se va haciendo una retroalimentación de esa normatividad que rige a cada país y con base en eso, estas normas internacionales de auditoría van evolucionando, van madurando en la medida del tiempo. ¿Ok? Más tarde, al iniciar el proceso de apertura económica a mediados de los años 90, que fue cuando inició ese tema en nuestro país, se incrementa lo que es la necesidad de abrirse económicamente al mundo y se siente con más fuerza el impacto de la globalización y el uso de los sistemas de información, así como todo el boom que causó Internet y nuestro país pues inicia ese tránsito hacia el siglo XXI que requiere una forma diferente de hacer las cosas. Entonces mire cómo digamos todo el tema de globalización, esa primera apertura económica que tuvo Colombia a mediados del año 90 con el Internet, cómo cambia la percepción de las cosas, cómo se hacían en nuestro país. ¿Ok? Otra de las situaciones que dispararon la necesidad de revisar las normas de auditoría internacional que se aplican en esos momentos fueron los casos de corrupción y de falta de ética que se presentaron en empresas como WorldCom, Enron, entre otras. Con base en todo lo que hemos descrito, eh, con base en todo lo anterior, en el año 2003 aproximadamente, fue cuando el Consejo Técnico de la Contaduría Pública le pide a firmas de contadores reconocidas, le pide también concepto a universidades, a empresarios y a otras instituciones que le manifiesten sus consideraciones sobre lo que es la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría que se aplicaban en ese momento. Sin embargo, solo fue hasta el año 2009 que el gobierno nacional formalizó mediante una ley la obligación de revisar el impacto que se generaría para cada sector, para cada empresa, universidad y gremio, el hecho de pasar de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia a las NIC, o sea, a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera, NIF. Y pues también ahí se habla de hacer el mismo trabajo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, como quien dice, pues ya untado el dedo, untada la mano. Si nos vamos a meter con normas internacionales de contabilidad y con las normas internacionales de información financiera, pues meta el paquete completo. Venga también las normas internacionales de auditoría. Y es así como empieza Colombia a dar esos primeros pasos, ¿ok? Digamos que todo esto, hasta la fecha, ha llevado a los participantes y al Consejo Técnico de la Contaduría Pública a estudiar con detenimiento la decisión para saber cuál será la mejor opción, adopción total o adaptar las normas existentes. Entonces viene ya, digamos que se ve la necesidad de hacer ese salto, de dar ese salto porque, digamos, lo cambiante del mundo ya nos lleva a eso, ¿sí? Es decir, no solamente estamos viendo que nuestra auditoría en Colombia tiene problemas, sino que la auditoría internacional también tiene problemas. Entonces es como entrar a evaluar y decir, bueno, esta parte nos está funcionando, pero esta otra no. O, ¿sabe qué? Más bien, yo creo que esto está tan estancado, está tan viejo, que vale la pena más bien borrón y cuenta nueva. Entonces entran los gremios, las universidades, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, las empresas como tal, a decir, hey, mire, yo opino
que en este aspecto valdría la pena hacer esto o me gusta aquello, de esta norma podemos rescatar este tipo de situaciones y comienza todo un estudio sobre esa normatividad y ver si eso aplica o no aplica, ¿ok? Entonces veamos cómo a mediados de los 90 viene todo el tema de la apertura económica como el primer gran salto, digamos, el primer remesón en Colombia. ¿Listo? Lo que nos dice, hey, toca empezar a evaluar con más detenimiento las cosas porque esto que se nos viene va a traer grandes oportunidades, pero también van a venir con nuevos retos. ¿Listo? En segunda instancia, viene todo el tema de, a finales de los 90 esos grandes escándalos mundiales que, que se destapan, ¿no? Entonces, todo el problema de Enron, todo lo de WorldCom, fueron escándalos que estremecieron la comunidad contable a nivel mundial. Bueno, y no solo contable, la comunidad económica. En el año, como tercera medida, en el año 2003 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública entonces analiza conceptos de universidades, empresas, firmas de contadores, etcétera, y en cuarto lugar, en el año 2009 se implementan ya lo que son las normas de aseguramiento de la información que trae dentro de su gran paquete las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Este es el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora vamos a hacer como una especie de comparativo entre lo que eran las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia versus las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Como se observa en este cuadro, aquí digamos que al comparar las normas de auditoría generalmente aceptadas, que de ahora en adelante las vamos a llamar las NAGA, y las normas internacionales de auditoría, o sea, las NIA, se visualizan algunas claras diferencias entre unas y otras. Sin embargo, el trabajo de entrar a compararlas pues, requiere de un análisis mucho más profundo. ¿Sí? Pero para efectos de esta presentación lo que vamos a hacer es enunciar las más significativas. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, las NAGA hacen énfasis en las actitudes éticas del contador en Colombia. ¿Listo? Eso es lo primero. Estas hacen es referencia y digamos que se enfocan en todo el tema de la parte ética del contador. ¿Listo? Entonces, prólogo a los pronunciamientos sobre normas de auditoría y de ética en las normas de auditoría y de ética, tal y como las nombra las NAGA. ¿Listo? Entonces hace todo un desglose de cómo debería ser el perfil ético de ese contador público. ¿Listo? Ahora bien, digamos que las NAGA en Colombia pues no están actualizadas a la fecha y tampoco están en un proceso permanente de revisión, mientras que las normas de auditoría se viven actualizando. ¿Ok? ¿Y por qué se viven actualizando? Porque es que digamos que hay un comité internacional conformado por un miembro o dos miembros de cada país que hace parte de esta comunidad y cada año se sientan y se ponen a pensar, ok, bueno, ¿qué pasó en su país? ¿Qué dato relevante o qué consideran que eso que ocurrió en su país vale la pena implementarlo en las normas internacionales de auditoría para evitar que a otros países les ocurra lo mismo? Y viene toda una serie de análisis al interior y comienza a hacerse más dinámica esas normas internacionales de auditoría, ¿ok? Digamos que las NAGA no consideran la auditoría en ambientes sistematizados, mientras que las normas internacionales de auditoría se basan en en la tecnología, se basa en esos ambientes automatizados, ¿ok? Las NAGA, en cuarto lugar, digamos que no profundizan sobre el tratamiento de los riesgos. En ninguna parte, o si lo habla muy por encima y no trasciende, no se sumerge en ese tema de los riesgos. Mientras que las normas internacionales de auditoría dedican parte de sus apartes a su pronóstico para la planeación de la auditoría, es decir, le da todo el sentido y qué dice, digamos, la norma internacional de auditoría frente al tema de riesgos. Lo ve como esa gran oportunidad, lo ve como la antesala a todo proceso de auditoría. Es decir,
que si yo conozco como compañía, como empresa, como conglomerado económico, yo conozco mis riesgos, pues para mí va a ser más fácil abordar un tema de auditoría porque ya voy a conocer a qué me estoy enfrentando. Conozco el ambiente en el cual me desenvuelvo, conozco mi sector y de esta manera me puedo mirar hacia adentro y decir, estoy mal en tal aspecto, estoy mal en tal otro, puede que tenga este riesgo, sí es cierto, pero digamos que no es tan crítico como si lo es tal otro y comienza a hacer una clasificación de esos riesgos y comienza a darle un tratamiento a esos riesgos que es básicamente como el punto de partida en temas de las normas de auditoría, en las normas internacionales de auditoría, ¿ok? Digamos que en quinto lugar, frente a este comparativo, podemos aclarar que las normas internacionales de auditoría, pues, explican en forma más amplia los procedimientos de auditoría, ¿ok? Mientras que las NAGA se enfocan solamente en generalidades para desarrollar una auditoría. Es decir, si ustedes miran aquí no solo este slide, sino el anterior, todo lo que hace las normas internacionales de auditoría son como más puntuales al momento de decir, mire, la NIA, la norma internacional de auditoría 200, habla de objetivos y principios generales que rigen la auditoría de estados financieros. Luego mira el acuerdo en las condiciones de los compromisos de auditoría, control de calidad para una auditoría de información financiera histórica, documentación de auditoría, responsabilidad del auditor en materia de fraude en una auditoría de estados financieros, consideraciones de leyes y reglamentos de la auditoría de estados financieros, comunicación con los responsables de la dirección, es decir, trasciende, mientras que las NAGA son como más, como que se enfocan es en la persona, ¿sí? Entonces miran eh, autoridad de los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el procedimiento de trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría, la Federación Internacional de Contadores, mmm, habla también acerca de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, la obligatoriedad de las normas de auditoría y ética, y como que de ahí es difícil que trascienda, ¿sí? Seguimos viendo las NIA, cómo habla acerca de la evidencia de auditoría, digamos que ya en aspectos muy puntuales, mira cómo la evidencia de auditoría la, la, la enfoca en consideraciones adicionales para elementos específicos y mira unas confirmaciones externas. Y frente a ese tema, digamos que las NAGA apenas van enfocadas en lo que son las normas personales. Y entonces mira la formación técnica y capacidad profesional, la independencia, integridad y objetividad del auditor y la diligencia profesional. Entonces son dos aspectos totalmente como que difieren, ¿no? Unos son como más maduros que los otros temas. ¿Ok? Digamos que digamos que ambas, digamos que tanto las NAGA como las NIA consideran importantes temas como lo que es la planeación de la auditoría, lo que es, digamos, el papel fundamental y relevante que dentro de la auditoría contiene lo que es la evidencia de la auditoría, ¿sí? Es decir, cómo se va a desarrollar ese trabajo. Eso es bien importante y lo resaltan ambas, tanto las NAGA como las NIA. Los papeles de trabajo son fundamentales en toda auditoría, la que sea, cualquier tipo de auditoría. Lo importante en esa vienen siendo los papeles de trabajo. Y por último, pues el resultado de lo que es la auditoría, que es el informe del auditor. ¿Listo? Luego viene todo el tema de, digamos, y para enfocarnos básicamente en las NAGA, en Colombia, estas consideran también la aplicación de estos pronunciamientos a la revisoría fiscal. Y aquí es bien importante hacer claridad sobre algo. Digamos que el tema de la revisoría fiscal, ese tema no existe en otras partes del mundo, ¿sí? Solo se desarrolla este modelo en Colombia. O sea que la revisoría fiscal solo fue aplicada en Colombia. ¿Listo? Y esto es de resaltar. Es decir, mmm, fue una jugada
que hicieron los contadores públicos, en donde pretendieron, digamos, como abarcar más, crearon esa nueva instancia, como esa nueva rama de la auditoría, denominada revisoría fiscal, y la implementaron en Colombia, con objetivos específicos, viable o no viable, loable o no loable, no lo puedo decir, pero eh, sí es como un campo de acción más que tenemos los contadores públicos, pero solo aplica en Colombia. No está en otras partes del mundo. El tema de revisoría fiscal no está en otras partes. ¿Ok? En, digamos que es como lo más relevante en ese punto, en este slide, el tema de la revisoría fiscal. Y digamos que en último lugar, el enfoque de las normas locales es más financiero, ¿sí? El de las NAGA es más financiero, y el de las normas internacionales no solamente se limita a lo financiero, sino que también considera otros aspectos relacionados con la auditoría. Entonces es ahí cuando empieza a verse todo el tema de, de la auditoría informática, de la auditoría de gestión, de la auditoría forense, es decir, todas esas otras categorías de auditoría que conocemos hoy en día. ¿Listo? Digamos que como conclusión y para cerrar este tema, podemos decir que, pues a pesar de lo que hemos desglosado anteriormente y la diferencia esencial entre las normas, pues ambas consideran los ejes centrales de la auditoría, que son la planeación, la ejecución, la supervisión y el informar, ¿ok? O ese informe, ¿listo? Lo que sucede es que, digamos, lo hacen desde dos perspectivas distintas y con diferencias significativas desde el punto de vista de enfoque. Por lo menos, digamos que las NAGA en Colombia no contemplan la administración del riesgo como algo relevante, ¿sí? Por lo que, pues, digamos que su enfoque está encaminado más hacia la detección y no a la prevención como se está haciendo hoy en día en la auditoría. Y así lo consideran las normas internacionales de auditoría cuando se habla de revisar los niveles de riesgo de los componentes y evaluar su exposición. Y de esta manera, pues lo que hace es que considera la existencia o la posibilidad de que algo ocurra. Es decir, el tema de todo lo que tiene que ver con la prevención lo maneja más las normas internacionales de auditoría que las NAGA. Las NAGA son más detectivescas, ¿ok? Entonces, van y miran cuando algo ya ocurrió. Y pues en realidad eso no debe ser el objetivo de la auditoría. La auditoría debe propender por prevenir antes que detectar. ¿Listo? Eh, y aquí digamos que vale la pena mencionar algo y ya como muy personal. Considero que las normas locales sí deben cambiar y debemos acogernos a esas mejores prácticas sin olvidar que tendremos siempre que adaptarnos a los cambios y hacer una fuerte inversión de tiempo en capacitar a los futuros contadores en temas de auditoría, ¿ok? Tenemos que, digamos que, volvernos mucho más integrales. ¿En qué sentido? No solamente vernos desde el ámbito profesional, digamos que el contador público tiene una ética, su nivel de formación, etcétera, etcétera, sino que también tenemos que trascender, ser, digamos que en nuestra formación, ser más competitivos. ¿Y en qué sentido? Competitivos, digamos desde el punto de vista en que tenemos que necesariamente, yo diría que obligatoriamente, conocer de sistemas, ¿ok? Eso es una rama en la que, digamos, de aquí a unos 5 años el que no, digamos el profesional que no tiene ese componente informático dentro de su formación, desafortunadamente va a ser un profesional que tiende a quedarse, tiende a ser relegado, porque las nuevas generaciones ya vienen con eso incorporado, ¿ok? Digamos que son más adaptables a temas de informática que las personas de otras generaciones, de los que hemos tenido que ir aruñando la tecnología con nuestros propios medios como para no irnos quedando rezagados. Entonces, digamos que es bien importante
ese componente informático en nuestra profesión. Y ustedes lo ven, no solamente en temas de auditoría, lo ven que digamos todo el tema de contabilidad ya ha avanzado, ya ha llegado a verse envuelto en temas de ERP, de esos grandes sistemas informáticos que ya con un solo clic hacen todo el tema, lo que digamos, y para eso es para lo que estamos formados. Estamos ahí, digamos, como contadores para entrar a analizar esa información, ese resultado que arroja ese sistema de información, tener que entrar a analizarlo, porque inclusive ya están detecta tantas cosas que él mismo genera sus propias alertas y es ahí en donde el contador tiene que entrar a analizar esa información y determinar, bueno, para dónde vamos a coger, qué camino es el que debemos seguir y entrar a asesorar a la gerencia. ¿Listo? Eh, Otro tema también tiene que ser eh, todo lo de un segundo idioma y ojalá un tercer idioma. ¿Y por qué lo digo? Porque digamos que estas normas internacionales de auditoría van enfocadas a eso. Entre más competente sea el auditor, entre más capacitado esté ese auditor, pues más fácil le va a ser amoldarse a ese tipo de nueva normatividad que se está generando. Y eso es un gran, digamos que es una gran realidad. Estas normas de auditoría cada año van a estar cambiando. Y nosotros como contadores, como auditores, tenemos que estar primero enterados de qué cambió, pero segundo, adaptarnos fácilmente a ese cambio. Puede ser que la dinámica lleve a que, digamos, si hoy la auditoría es vista desde el tema de los riesgos, puede ser que el próximo año cambie completamente esa concepción y tenemos que estar fácilmente, es decir, tenemos que adaptarnos muy fácil a ese cambio, tener que ver las cosas desde un lado, llamémoslo como objetivo, desde un lado prospectivo, más que un lado de crítica, más que un lado de, pero esta vaina en qué momento cambió y por qué, y no, no, tenemos que, y cambiar ese chip es bastante difícil, ¿sí? Pero digamos que ya este tipo de herramientas y de normatividad nos obligan a hacerlo, nos obligan ya a estar permanentemente dados al cambio, ¿ok? Otro de los elementos importantes es que al modificar la forma de hacer auditoría, básicamente debemos pasar de hacer auditoría reactiva a una auditoría proactiva. Y esto básicamente lo que requiere el profesional de contaduría pública con gran experiencia y posibilidad de ver más allá de lo que ocurre. ¿Ok? Esto es, digamos que adquiere relevancia hoy en día porque ya las empresas están trabajando con mucha fuerza en gobierno corporativo. Eh, digamos que ese tema del gobierno corporativo cada vez adquiere más relevancia y cada vez tiene más implementación en las empresas. Se ve como una necesidad de hacerlo, eh, digamos que casi toda organización debería tener todo lo que envuelve el gobierno corporativo, ¿ok? Digamos que todo el tema de gobierno corporativo pues trae inmerso temas, digamos, de comités de auditoría, trae temas de lo que se llama o se conoce en ambientes organizacionales como la gobernanza o la gobernabilidad y todo este tema de cómo arranca desde arriba, pero permea toda la organización hasta los, digamos, los perfiles más bajos de la organización, pero todo el mundo tiene que estar, digamos que permeado o empoderado de de esa gobernabilidad que existe en la corporación, en la empresa. ¿Listo? Ya para finalizar, y digamos que para los contadores públicos en Colombia es muy importante profundizar sobre las normas internacionales de auditoría y completar con ellas, digamos, el conocimiento que tenía de las NAGA. Es decir, este camino que se ha trascendido no ha sido tan malo, ¿sí? Digamos que la hacia donde le apuntábamos estábamos mal, ¿sí? Porque éramos una auditoría netamente eh, reactiva, éramos una auditoría
que se encargara de detectar errores. Venga, ¿y usted dónde fue que se equivocó? Venga pues, y comienzan a analizar y a revisar. Y aquí está el error. Mire, señor, ¿usted por qué hizo esto? La auditoría de hoy en día es más proactiva. Venga, trabajemos en conjunto. ¿Qué fue lo que hizo? Ok, ok. Pero fue que usted no se dio cuenta que el procedimiento dice acá que usted debía hacer esto y esto. Ok. No, pues digamos que la manera en que lo hizo no está del todo mal, pero sí está sujeta a una serie de, digamos que la podemos mejorar. ¿En qué sentido? Y comienza todo un plan de trabajo con el ánimo de mejorar esa manera en que se venía haciendo o desarrollando tal procedimiento o tal actividad, ¿ok? Entonces cambia completamente la percepción de eso, ¿listo? Y esto pues básicamente lo que hace es que nos lleva a desarrollar mejor el trabajo y nos va a permitir no solo trabajar en auditorías financieras, sino que facilitará en Colombia el desarrollo o el desarrollar trabajos en su rol de revisor fiscal que, pues vuelvo y les digo, solamente opera en Colombia. ¿Listo? Ahora bien, y con todo el tema de que hemos hablado de los riesgos y que la auditoría enfocada en riesgos o la auditoría basada en riesgos y que los riesgos son importantes y que en la medida en que los conozca, etcétera, 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 pues metámonos a mirar qué es eso de riesgos, ¿ok? Antes de iniciar el análisis de las fases de la planeación, pues es útil introducir brevemente dos términos. Un momento, por favor. Se me estaba acabando la batería. Bueno, digamos que es bien importante introducirnos brevemente en dos términos de riesgo, lo que es el riesgo de auditoría aceptable y el riesgo inherente, ¿ok? Ambos riesgos tienen un efecto importante en el manejo y en los costos de la auditoría, ¿ok? Gran parte de la planeación inicial referente a la auditoría tiene que ver con la obtención de información para ayudar a los auditores a evaluar estos riesgos, ¿ok? Primero entremos entonces y digamos que entremos a atacar o a definir lo que es un riesgo, ¿ok? Un riesgo se conoce como, como un evento o un conjunto de eventos que puede poner en peligro un proyecto de la organización o que puede impedir su éxito, ¿ok? La definición de riesgo en sí siempre ha ocasionado grandes debates. Aún así, existe un acuerdo sobre las características comunes que debe tener todo riesgo, ¿ok? Digamos que todo riesgo tiene un componente de incertidumbre, ¿ok? Este tema, miren lo que en cada casilla manejamos el tema de incertidumbre, ¿sí? ¿Y qué significa eso de incertidumbre? Significa que el evento que caracteriza el riesgo puede ser que ocurra o no ocurra, ¿ok? Es decir, no hay certeza sobre esa ocurrencia, ¿listo? Cuando hay pérdida, digamos que en caso de materializarse el riesgo, habría varias consecuencias negativas para la organización. Y digamos que si no hay efectos negativos, podemos con toda seguridad decir que no hay riesgo en sí. ¿Ok? Entonces ténganlo claro, si no hay efectos negativos, no hay riesgo. ¿Listo? Y es bastante común la confusión entre las definiciones de problema, de preocupación y de riesgo, siendo necesario conocer esas diferencias como para no ir a caer en en esa diferencia de conceptos, ¿ok? Digamos que una preocupación, y es el primer cuadrito que tenemos acá, una preocupación es una situación sobre la que hay dudas y que deberá ser evaluada como un posible riesgo, como un posible riesgo, ¿ok? Entonces, la preocupación trae incertidumbre, sí, trae incertidumbre. ¿Trae efectos negativos? Todavía no los conocemos, no sabemos si los va a traer o no. Es una preocupación, o sea, estoy pensando en algo que me inquieta, algo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? Pero entonces, ¿hay incertidumbre? Total. ¿Pero trae efectos negativos el preocuparme? No, pues es una preocupación, es algo ahí que está, que lo tengo ahí en la cabeza, pero no sé si va, si va a desencadenar de buena manera o de mala manera, ¿ok?
Ahora, y en este tema de la preocupación, pues cabe decir que analizada la preocupación, es posible que se determine que no existen efectos negativos y que por tanto, bueno, no se puede considerar un riesgo. Entonces, digamos que esa preocupación, si bien es cierto la tengo ahí, pues tengo que ahondar en ella y tomar una decisión, saber si eso va a derivar en algo malo o no va a pasar nada, ¿sí? Pero tengo que analizarlo, tengo que entrar a desglosarlo, tengo que entrar a examinarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué es un problema? Esta parte, el tercer recuadro. ¿Qué es un problema? Ahora, un problema, sin embargo, es un riesgo que ya se ha materializado, ¿ok? En este caso no hay incertidumbre, y aquí dice incertidumbre no, porque ya se materializó, ya es tangible, ya es palpable, ¿ok? O sea que no hay nada de incertidumbre, ¿listo? Digamos que ya hay certeza de su ocurrencia y por tanto tampoco se puede considerar un riesgo, ¿sí? Entonces, la preocupación en realidad no es un riesgo y el problema ya dejó de ser riesgo, ya se volvió, ya se materializó, ya ahí el riesgo se eliminó. Entonces, problemas cuando ya ocurrió el hecho y tengo situaciones adversas, tengo algo negativo, tengo un efecto negativo, sí, totalmente. Cuando hay problema, hay un efecto negativo. ¿Hay incertidumbre? No, ya que incertidumbre, ya estoy en el problema, ya me metí en esto. Ahora tengo que mirar es cómo salgo, ¿ok? Entonces digamos que la preocupación antecede al riesgo, ¿ok? Tenemos el riesgo en la mitad. La preocupación es todo aquello que antecede al riesgo. ¿Y por qué lo antecede? Porque tiene, digamos que no tiene efectos negativos y está lleno de incertidumbre. Entonces hasta ahí me preocupo, ok, pues sí, está la angustia ahí, pero todavía no es un riesgo, ¿ok? Problema, ya es cuando se materializó el riesgo, tengo efectos negativos completamente, ¿sí? ¿Hay incertidumbre? No, ya que incertidumbre va a haber, ya estoy en el problema. Entonces riesgo en general, o sea, todo lo que antecede al riesgo es una preocupación y todo lo que deriva después del riesgo básicamente se convierte en un problema. Entonces, en definitiva, el riesgo eh, tiene efectos negativos, sí. Un riesgo puede tener efectos negativos. ¿Hay incertidumbre? Sí, claro. Tengo que entrar a combatirlo. Si yo hago una buena gestión de ese riesgo, posiblemente este problema no se va a dar. ¿Ok? Voy a evitarlo. O puede ser que lo minimice, puede ser que minimice esa magnitud del problema y pues su impacto sea menor, ¿ok? O puede hacer que diga, no, 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 ese riesgo yo lo voy a tener que transferir para no verme inmerso en ese problema. Entonces es donde se adquieren seguros, se adquieren una serie de herramientas o de situaciones que impiden que ese riesgo se materialice y ahí ya como que uno descansa, ¿ok? Entonces, digamos que eso como para dejarlo claro, el tema de lo que es una preocupación, el riesgo y el problema. Vamos a entrar a definir lo que es amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo. Y lo vamos a hacer desde este ejemplo, que es muy sencillo, pero creo que es muy diciente, ¿ok? Entonces digamos que pues, riesgo lo conocemos como un evento que es posible, que tal vez ocurra o tal vez no. Y que si llega a ocurrir puede resultar en daños o perjuicios, sea para la persona o para la organización. ¿Ok? Amenaza, ¿qué es una amenaza? Amenaza es una declaración o una manifestación de intención de causar daños o perjuicios. ¿Ok? ¿Qué es capacidad? Son las fortalezas o recursos que mejoran la seguridad. Y la vulnerabilidad es cualquier factor que hace que sea más probable que el daño se materialice o que resulte en peores perjuicios. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tal vez opte por mostrar el video que explica la ecuación de riesgos utilizando una computadora, altoparlantes y un proyector. ¿Ok? Al final del video, permita, digamos que ahí como que hay que entrar a analizar básicamente lo que tenemos en este ejemplo. ¿Listo? Digamos que aquí, y lo podemos ver, tenemos una barca con un señor con un remo, tenemos dos niños, tenemos un gran cocodrilo y al otro lado de la orilla otro señor. Entonces digamos que con este ejemplo
vamos a tratar de ubicar cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las capacidades que tenemos. ¿Listo? Entonces, digamos que eh, en este ejemplo, dos niños están a bordo de una lancha en un río. Entonces tenemos el río, tenemos la lancha y tenemos los dos niños. ¿Listo? El adulto también está en la barca, es mucho más grande que ellos y lleva un gran palo de madera. ¿Listo? Uno de los niños tiene un chaleco salvavidas, el otro no tiene chaleco. ¿Listo? Este niño, aparte de tener chaleco salvavidas, sabe nadar, mientras que el otro niño no tiene chaleco y aparte no sabe nadar. El papá de los dos niños es este señor. Este señor está mirando desde la orilla del río y se da cuenta que en el río hay cocodrilos. ¿Ok? Mejor dicho, es un ambiente terrorífico. Esto no es un ejemplo, sino toda una tragedia. ¿Ok? Entonces, digamos que con base en este ejemplo vamos a determinar lo que son las amenazas, los riesgos, las vulnerabilidades y las capacidades. ¿Ok? Entonces, digamos que en primera instancia, la amenaza. Digamos que en este caso, en este ejemplo particular, la amenaza está en este señor, en el adulto, que tiene un gran palo y amenaza con lastimar a los dos niños. ¿Listo? Otra de las amenazas puede ser el río. ¿Ok? Digamos que se convierte en amenaza porque en ese río hay un cocodrilo. Y en caso tal que este adulto golpee a los niños, pues lo más factible es que ellos caigan y ahí van a ser abordados o devorados por el cocodrilo. ¿Listos? Esa es la amenaza. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo, digamos, el principal riesgo es que se ahoguen los niños en caso de que se caigan. ¿Ok? El segundo riesgo es que, digamos, el cocodrilo se los coma. El tercer riesgo es que el adulto los golpee. ¿Sí? Digamos que ya detectamos esa posibilidad de riesgos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Digamos que la vulnerabilidad de esta niña o de este niño es no tener chalecos salvavidas. ¿Ok? También una vulnerabilidad para este niño es no saber nadar. ¿Sí? Pero bueno, el hecho de que tenga chaleco o sepa nadar en este río con cocodrilo, pues digamos que si tiene chaleco para el cocodrilo va a ser un chicle. ¿Sí? Y hablándolo jocosamente, pero digamos de manera práctica. Entonces digamos que vulnerabilidades, no tiene chaleco salvavidas, no sabe nadar. Digamos que la falta de fuerza física por lo que son niños comparada con la de este tipo que los está amenazando, pues digamos va a ser muy difícil poder disuadir al hombre que lleva el palo porque ellos no tienen esa fuerza física. Donde este tipo quiera golpearlos, tranquilamente lo puede hacer. Es mucho más alto, es mucho más corpulento y está armado. Entonces, esas son las vulnerabilidades. ¿Y cuáles son las capacidades? Si es que las hay, pues sí, sí tenemos aquí, aunque el ejemplo se vea muy terrorífico, aquí hay unas capacidades. La primera, pues el chaleco salvavidas, ¿sí? El hecho de que este niño sepa nadar y el hecho de que el padre esté mirando. Ahora ustedes dirán, pero se los come. Bueno, digamos que el padre en algún momento podrá salvar a uno de los dos, ¿sí? O digamos que ahí habrá que entrar a mirar si el padre atrae al cocodrilo para minimizar el riesgo, para minimizar ese impacto del riesgo y que los niños de una u otra manera puedan llegar nadando, que este niño tome a su hermana o al otro niño y lo lleve hasta la orilla a un sitio seguro. Pero el papel que juega este señor, el papá, dentro de este ejemplo puede resultar relevante y puede llegar a hacer que el impacto de ese riesgo se minimice. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo en el cual pues podemos detallar también lo que es el tema de amenaza, riesgo, vulnerabilidad y capacidad. En este caso tenemos, digamos que todo el tema de amenaza. Tenemos una señora que sale muy campante a la calle, pero no se percata que el día está gris y está relampagueando. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Que puede llover. ¿Sí? Pero igual, la señora toma la decisión y sale así muy olímpica,
sale muy tranquila y pues digamos que al asumir esa amenaza, el riesgo al que se va a ver es que en caso que llueva, se va a pegar la super lavada, ¿ok? Se va a mojar. La vulnerabilidad es que no está preparada para ese riesgo. Entonces sale en sandalias, sale sin abrigo y sin paraguas. Y ahí la vemos, ¿no? No va preparada para el evento. O sea, no sé qué estaba viendo y salió a la calle como si nada. Y la capacidad está en cómo yo puedo hacerle frente a ese riesgo con lo que tengo. Entonces ella puede salir bien abrigada, con su sombrilla y con botas. ¿Ok? Entonces, amenaza, lluvia. Riesgo, el riesgo de mojarse porque posiblemente la probabilidad de que ocurra un aguacero es muy alta. ¿Ok? La vulnerabilidad es que está en sandalias, sin abrigo y sin paraguas. No está nada preparada para el evento del aguacero. Y la capacidad es cómo voy yo a combatir en el evento en que me percate. Digo yo, uy, hay amenaza de lluvia. Miércoles, me voy a preparar para que no me vaya a lavar tanto, ¿sí? Como mirar con esos implementos que tengo, cómo minimizo un poco ese evento, ese riesgo, ¿ok? Porque de todas maneras pues, me voy a enfrentar y el hecho de enfrentarme a ese riesgo pues va a derivar en que algo ocurra y en este caso pues me voy a mojar menos, pero igual me voy a mojar, ¿sí? Pero entonces minimizo el riesgo, como que voy más preparado. Si me mojo pues por lo menos sé que no me va a dar gripa, sé que estoy preparado para ello. ¿Listo? En este les voy a dejar este ejercicio para que porfa lo desarrollen, me digan por medio del foro de sesión sincrónica qué ven en este dibujo, ¿ok? Bueno, digamos que en este dibujo se ve claramente tres actores. El primero, bueno, digamos que estamos en un gran paisaje, en un sitio chévere, con árboles, con una cascada, con un río, con montañas, aquí hay unas casas, entonces pues pinta chévere. En primera instancia tengo que aquí arriba en la loma hay una gran roca, ¿sí? Entonces aquí digamos que ustedes van a identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades y cuáles las capacidades. Entonces, aquí hay una gran roca, hay dos hombres con palos grandes con el ánimo de echar a rodar esa roca para que caiga por la pendiente y genere estragos. Aquí abajo hay una persona descansando con sus pies en el agua y más adelante hay toda una agrupación de casas y de personas que se están viendo expuestas a este ataque. Entonces, por favor, en el foro de sesión sincrónica, me identifican cuáles son los riesgos, cuáles las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades. ¿Listo? Eso como para dejarlo ahí y lograr determinar si quedó claro el tema o no. ¿Listo? Entonces, primero, amenaza, ahí lo van mirando, ustedes detectan cuál es la amenaza, cuál es el riesgo, cuál es la vulnerabilidad y cuál es la capacidad en ese ejemplo. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar en esta etapa esta sesión con el objetivo de, porque es que se viene mucho más tema, ¿sí? Digamos que ya viene todo el tema de la gestión de riesgo y esto nos va a demandar mucho tiempo. Entonces, digamos que vamos a dejar en esta etapa, esta primera parte de nuestra sesión, denominada lo que eran las diferencias de las NAGA y las NIA, y todo el tema de la definición o la concepción de lo que es riesgo, amenaza, vulnerabilidad y capacidad. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque es que estos temas son nuestro insumo para poder entrar directamente a todo el tema de gestión de riesgo. ¿Ok? Entonces, dejémoslo ahí y digamos que voy a empezar a trabajar en la otra sesión para también grabársela y tenerla disponible para ustedes. Bueno muchachos, les agradezco mucho la atención y quedo pendiente a cualquier inquietud de parte de ustedes, ¿ok? Ahí está mi correo para que me escriban cualquier duda o inquietud o tema que de pronto no haya quedado cubierto, por favor me lo hacen saber, ¿listo?
Les agradezco mucho y que pasen bien.